parecía que había dos tipos de cine. Unas eran las películas que veíamos con los chicos del colegio, que eran Las minas del rey Salomón, Ivanhoe, El prisionero de Zenda, casi siempre cine americano. Yo no tenía la conciencia de que hubiera un cine español para niños, que igual lo había, pero no lo tenía. Y luego mi madre, que se había educado en Inglaterra, hubo un momento fundamental en mi vida y en mi carrera, que fue cuando me llevó a ver el Hamlet de Laurence Olivier, porque me encantó, y me encantó no porque yo me enterara, sino porque había castillos, fantasmas, duelos a espada, una señorita muy guapa que se ahogaba, y era todo como sombrío y misterioso y tal. Y entonces, en un momento dado, descubro que esas imágenes que yo tengo del Hamlet de Laurence Olivier, en casa había un libro de Hamlet que tenía unas imágenes, unos grabados del 19 completamente distintas. Y yo me di cuenta de repente de que una cosa se podía contar con imágenes diferentes. Y ahí hubo algo que me chocó mucho, que me extrañó mucho, porque además también tenía una gran confusión entre la literatura y el cómic. Yo empecé a leer muy pequeño, pero también me encantaba el cómic. Y a mí lo que me parecía era que Hamlet era igual de importante que el cómic, o que el cómic era igual de importante que Hamlet. O sea, que había un mundo que era un mundo de imágenes, pero que podía ser de muchas maneras, que no era solamente un mundo, digamos, realista, para llamarlo de alguna manera, que era el mundo de Hamlet, sino que había un mundo de Superman, que no era realista, y que a mí me gustaba lo mismo. Y ahí yo creo que empieza algo que, una especie de sensación de abertura de la cabeza que me ha acompañado un poco toda la vida, en el sentido de que el cine y la literatura son muchas cosas. No es una cosa solo, no es el mundo de los libros y el mundo del cine, sino que están muy unidos y son muy distintos dentro de la literatura hay muchas cosas y dentro del cine hay muchas cosas, no sé. Eso es el recuerdo general que yo guardo de la infancia, que como siempre es mentira, está mitificado, está ordenado, digamos de alguna manera, pero es lo que tengo ahora. Yo empecé con una cámara de fotos, empecé haciendo fotos, llegué a revelar mis mismas fotos, pero era muy pesado, y luego le pedí a mi padre una cámara de Super 8 e inmediatamente me puse a hacer películas de argumento. O sea, el fin de semana primero de tener la cámara de Super 8 me puse a hacer películas de argumento. Y como acababa de descubrir en la Filmoteca el cine mudo, que yo no había visto más que Charlot, empecé a hacer una película, mi primera película era una película muda, con carteles y con gente que se movía deprisa y que eran unas huérfanas que las maltrataban sus madrastras y ese tipo de cosas. O sea, yo copiaba. Yo copiaba, he copiado toda la vida y he copiado muchísimo. Estoy de derecho, yo no tenía ni idea de que iba a hacer cine y además me parecía imposible, no porque fuera raro, sino porque cómo se llegaba a ser director. Yo no conocía a nadie del mundo del cine, yo no tenía el más mínimo contacto con nadie de nada. El proceso con la familia fue complicado porque ellos no sabían nada absolutamente del mundo del cine. Pero bueno, sí había esa cosa un poco vaga de la derecha española, de que el cine y el teatro eran cosas de rojos y maricones, ¿no? O sea, eso estaba ahí, no te lo decían, pero de alguna manera estaba ahí. Y a mí me parecían divinamente las dos cosas, o sea que no tenía problema con eso. Me acuerdo que la primera vez que le dije a mi padre que yo quería hacer cine, me dijo una cosa muy inteligente porque era exactamente lo mismo que yo pensaba, que era, pero ¿quién te va a producir una película a ti? Y eso era exactamente lo que yo pensaba, con lo cual dio en el clavo. Pero yo, por otra parte, sentía muy claro que yo, en el mundo donde me había criado, no tenía ningún porvenir, ni como persona ni como trabajador. Entonces yo creo que me dedico al cine por miedo. O sea, del miedo que me daba tener que seguir viviendo como lo que me esperaba de alguna manera oficialmente. Iván Zulueta me informa en un guateque en mi casa, en el último guateque que yo di, me informa de que existe una cosa que se llama la Escuela de Cine, y entonces yo, pues si existe una escuela de cine es que es decente. O sea, ya no es esa cosa de malditos como yo creía. Y entonces me presento en la Escuela de Cine, no apruebo,
Pero me quedo en la escuela de cine, o sea, me quedo de manera que los medeles creían que yo estaba matriculado y había profesores que creían que estaba matriculado. Porque de la noche a la mañana todos mis amigos cambian, toda mi vida cambia, dejo de ver la gente que veía y empiezo a ver otra gente, me hago amigo de Iván, de Manuel Marinero, de toda una serie de gente, de actores de la escuela, por ejemplo Mercedes Juste, que luego se convierte en la actriz de mis películas en Super 8, y mi vida cambia radicalmente a partir del momento en que yo veo un camino oficial, digamos, para meterme en el cine. Claro, es que en la escuela de cine había una contradicción, era muy graciosa, porque por un lado era la escuela de cine franquista de la época de Francia, la escuela de cine oficial, pero por otro lado los que salían los que habían salido de las originales eran directores como Bardem y como Berlanga, de los que Franco opinaba que no eran buenos españoles. Te hablo de la escuela cuando estaba todavía en el palacete de la calle de Génova. Luego, cuando pasamos a la dehesa de la Villa, eso ya cambia mucho. Había una sensación de libertad casi anarquista, porque además la gente que estudiaba dirección eran muy distintos de lo que pasa ahora, eran prácticamente todos intelectuales. O sea, eran gente, primero, que estaban en oposición a lo que era la mentalidad oficial, era gente muy culta, era gente muy leída, muy instruida, muy culta, y cuando llega el 68, que es el año que yo ingreso, precisamente estaban pasando en todos lados unas cosas que precisamente en España no estaban pasando, pero que sí nos enterábamos de que estaban pasando. La rebeldía se hace oficial, para entenderlo de alguna manera. Ya no era una cosa del franquismo, era una cosa general en toda Europa, que pasaba en América con la guerra del Vietnam, en Londres con Carnaby Street, que era una cosa estética, pero también era una revolución contra todo lo gris y tal. Y en Francia con el 68, que al mismo tiempo que era una rebelión contra, digamos, los estatutos oficiales, era también una rebelión contra la dictadura de izquierda del Partido Comunista. Y eso, claro, había gente en España, que había mucha gente del PC, encantadores, por cierto, no les gustaba. O sea, les parecía una frivolidad. Y luego, de hecho, de aquella frivolidad, acaba saliendo unos años más tarde la movida, ¿no? Que era también una reacción, digamos, a un sentimiento obligatorio de la vida. En la vida hay que ser de una manera determinada. Y eso, en la escuela de cine también había esa dicotomía, ¿no? Yo no sé si aprendí mucho, pero hablé mucho con la gente, y eso también se aprendía mucho. O sea, en la escuela yo conocía gente como Manolo Marinero, que me redescubre el cine americano y que me descubre, una que yo no sabía, no había atado hilos, que muchas películas que me gustaban eran todas de Howard Hawks o de Raoul Walsh. Y entonces yo empiezo a tener una idea del cine de autor a través del cine americano, que oficialmente no son autores. Con lo cual era una idea del cine de autor también muy ecléctica y muy poco europea. O sea, muy poco del autor, es el señor que escribe y tal, y es Ingmar Bergman y tal, que también me gustaba mucho, pero era otro concepto. Y entonces yo pensaba, si voy a ser director de cine, yo no quiero ser Ingmar Bergman, yo quiero hacer películas. Quiero hacer una de indios, otra comedia, otra musical, otra de miedo. O sea, a mí lo que me divertía era la existencia de los géneros y ir circulando entre los géneros como a mí me divirtiera o como tuviera la oportunidad de hacer, ¿no? Y luego he tenido la enorme suerte de que ha sido eso precisamente lo que he hecho. A ver, Ginebra en los infiernos es un largometraje en Super 8 que yo ruedo al mismo tiempo que estoy en primero y segundo de la escuela. Es una película que también tardó tiempo en hacerse. Entonces, era una película entre amigos que jamás se pensó que nadie la fuera a ver. Y sin embargo, seguramente sin esa película yo no hubiera entrado en el mundo del cine. Es una historia, como su nombre indica, vagamente inspirada en el triángulo Rey Arturo, Ginebra y Lancelot, muy vagamente inspirada. Son dos películas, en realidad. Tiene una primera parte que es casi un precedente de la comedia madrileña y luego una segunda parte que entra ya casi en una especie
casi fantastique o ciencia ficción intelectual, no sé, una cosa rara. Era totalmente incomprensible, pero siempre la gente encontraba que tenía un encanto especial. Entonces se pasó en la Filmoteca en Madrid, se pasó en la Filmoteca en Barcelona, y la película, gracias al material Kodachrome, que era realmente de una calidad fantástica, estuvo durante 6 o 7 años más o menos viéndose, luego estuvo otros más de 20 años metida en un cajón. En un momento dado me la pide la Filmoteca para hacerse cargo del Super 8 reversible original, que nunca ha habido más que una copia, y esa copia es la que ha circulado y la que se la queda la Filmoteca. Yo pido a cambio un Blu-ray, y el productor y director de cine Manuel Maggi, que siempre le gustaba mucho la película, me dice vamos a restaurarla. Y bueno, entonces entre los dos restauramos la película. Y ahora habrá ya en la Filmoteca, pues habrá una copia de la película que se entienda, porque le pusimos unos cuantos subtítulos, y que yo creo que yo sepa que es el único exponente de cine underground, el único largometraje exponente de cine underground, yo no diría madrileño, sino casi diría nacional, ¿no? Porque un día, cuando Almodóvar estaba empezando, yo creo que había hecho un par de películas y tal, pues como él había trabajado también en Super 8, yo creo que le interesaba ver la película, y bueno, hicimos una proyección en mi casa, y estábamos en medio de la proyección cuando me llama un amigo para decir que acababan de entrar a la Guardia Civil en el Congreso. Entonces tengo ese trío en la cabeza: el Congreso, Almodóvar, Ginebra en los infiernos, que es una cosa curiosa, ¿no? Un día, de repente, yo no sé por qué, llega a la casa de mi abuelo en Segovia, estaba yo veraneando ahí con mi familia, llega Francisco Regueiro, que sabía, por supuesto, yo era ya cinéfilo, ya sabía quién era la gente. Y entonces, no sé por qué había ido a hablar, pues seguramente por mis Super 8. Había ido a hablar de mí, y me dice que va a hacer una película muy indie, que entonces no existía la palabra, pero que era la palabra, que se llamaba Me enveneno de azules, y que necesitaba una persona que le ayudara en la decoración y que fuera su ayudante de dirección. Yo no tenía el más mínimo conocimiento oficial o profesional de ninguna de las dos profesiones, pero por supuesto le dije que sí. Le dije que sí, me metí en la película, hice la película, salí incluso de actor en la película. La película me parece muy interesante, o sea, es una película que la veo con mucho gusto. Y ese fue el primer paso en que decía, ¿tú qué has hecho? Yo he estado en la película de Paco Regueiro. O sea, no constaban los créditos, porque entonces el sindicato era vertical, y si querías salir en los créditos tenías que entrar en un proceso de meritoriajes y tal, y yo me lo estaba saltando. Por eso digo que tuve mucha suerte. Pero bueno, luego ya de Paco Regueiro creo que paso a Los desafíos, donde a un amigo le contratan para hacer la dirección artística. Os habían peleado con el director artístico oficial, y Elías, según me cuenta, se fija, y me parece que yo soy el que más trabaja y el que más sabe. Y también, ya te digo, con un conocimiento absolutamente ignoto de lo que era la dirección artística. Y entonces de ahí paso a Ana y los lobos y al Espíritu de la colmena. Y Ana y los lobos fue un rodaje muy agradable, trabajar con Saura era estupendo, y la Jane Chaplin era fantástica, pero donde sí hay un momento importante en mi vida es rodando El Espíritu de la colmena. Un día, de repente, entro en un decorado, y entonces me encuentro en el decorado donde era el cine, que era el cine que yo recordaba del cine del pueblo de Sotosalvos, de mi infancia, donde la gente iba con su silla, y eso Víctor lo retrató perfectamente. Estaba una pantalla pintada en la pared, y encima de la pantalla había una mesa donde estaba el maquis muerto. Y entonces, de repente, en mi cabeza algo hizo clac, y entonces me enteré de qué película estaba haciendo Víctor, y al mismo tiempo pensé, esto es la poesía cinematográfica y yo esto no lo sé hacer. Y fue un momento de lucidez muy concreto. De alguna manera te marca los límites, o sea, te marca un poco hasta dónde puedes llegar, ¿no? Para mi manera de hacer cine, el descubrimiento de qué era la poesía cinematográfica en este momento en que entró en el decorado del Espíritu de la colmena fue que la poesía en el cine no consistía en hacer imágenes bonitas, o sea, no consistía en colgar zapatos de los árboles ni en cosas así. Consistía en que hubiera una especie de estructura interna en el cual unos momentos de la película
te llevaran a que en tu cabeza rimaran con otros momentos de la película sin que aquello fuera explícito. O sea, era una especie de rima interna de la película, no era una cuestión de la belleza ni de la estética de las imágenes. Para mí me parece, vamos, que la poesía cinematográfica era algo que estaba en la estructura y en el trabajo de los conceptos que había en la película misma. Por eso me parece, por ejemplo, Buñuel un director tan poético, ¿no? Las tres películas que más me gustan del cine español son La caza, de Saura, El espíritu de la colmena, de Erice, y Arrebato, de Zulueta. Pero yo en Arrebato, desgraciadamente, y nunca se lo perdonaré a Iván, no tuve nada que ver. Y además, yo cuando Iván se pone a hacer Arrebato, yo hacía un tiempo que ya no era seguía siendo amigo suyo, ya no éramos el trío de la bencina, que éramos Antonio Gasset, Iván y yo, y no me imaginé para nada nunca que la gran película de Iván acabara siendo una película como Arrebato. O sea, a mí me pilló Arrebato completamente de sorpresa, y me encantó y me sigue encantando, ya te digo que para mí es fundamental. Pero es en otro sentido también un alcance poético que en el caso de Arrebato se limita más a Arrebato mismo. O sea, yo no he visto ninguna película luego que tuviera que ver un poco con eso, ¿no? Y ahí empieza también un distanciamiento del cine español con la política que me parece muy interesante, porque no era que los directores no tuviéramos ideas políticas, era que había una especie de autocensura con el tema de la política que no había en otros países, y se han hecho rarísimas y poquísimas películas con un tema político en este país. Y es una autocensura, no creo que sea algo de que venga impuesto desde arriba. Yo no sé si es una sensación incluso de vergüenza. O sea, es porque, acuérdate, hubo algunos asesinatos del Comité Central, eran unos acercamientos muy relativos a la política. Era la llamada tercera vía, que ya indicaba que no era la primera ni la segunda, ¿no? O sea, que era una... Y sin embargo intentaban de hablar de cosas, pero aquello no... O sea, tienes películas americanas de una crítica feroz a la política americana, pues desde películas de Preminger de los años 50. O sea, que es una tradición que en Italia también hay toda una serie incluso en Francia hay algunas, en Alemania también, muchas, ¿no? Y en España no existió nunca eso. Si digo que Los viajes escolares y El río de oro son las únicas películas de autor, no es por darles más importancia, es porque son las únicas que he escrito yo, le he rodado yo y me las he comido y de alguna manera tal. Pero yo soy muy consciente que son películas fallidas, y entonces tengo la sensación de que como autor, como muy bien presentía cuando me quería dedicar al cine, como autor no tengo interés. Lo que puedo hacer es una serie de películas muy distintas entre ellas, que eso me encanta poder hacerlo, pero que nadie diría que El desencanto es del mismo director de Las cosas del querer. Y a mí eso me encanta, porque es lo que quería. Para mí era más importante eso que ser autor. Yo, si hice Los viajes escolares y El río de oro como los hice, era porque no tenía más remedio. Yo nunca he encontrado un co-guionista. Nunca he encontrado un co-guionista, y yo sé que no soy guionista. Entonces eran películas pues, que se caían por muchos lados, ¿no? Y luego pues, se ponen en televisión y me dice, no, es que son películas que están 10 años adelantadas a su época. Bueno, pues eso es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. Entonces no vale, eso no vale. O sea, 10 años después no vale. Y siguen siendo fallidas. Y de alguna manera, pues hay gente que considera que El desencanto es mi gran película de autor. Bueno, pues que lo piensen. Yo empiezo a hacer cine porque he hecho unas películas en Super 8. Y esas películas de Super 8 las vio una serie de personas, y tanto en televisión como por parte de Querejeta, como por parte de Regueiro en un momento dado, les interesa eso y creen que yo puedo colaborar algo en sus películas. Entonces, Elías ve Virginia en los infiernos y me mete en un proceso de nuevos directores que quería hacer 3 cortos con Ricardo Franco, Antonio Gasset y conmigo. Y entonces mi corto era una cosa que me dijo, no, es que Los Panero y tal. Y yo conocía a Michi, no me interesaba mucho, porque sobre todo había una cierta desconfianza personal. Y luego ya conocía a Leopoldo María. Y también, el problema es que Leopoldo María teóricamente no quería salir en la película.
Entonces, bueno, empezamos el corto. El corto era, por un lado, un homenaje que se hace en Astorga con la inauguración de una estatua de Leopoldo Panero, y por otro lado el relato de la muerte del padre contado a través de los miembros de la película, ¿no? Y no daba para un corto. En un momento dado lo mínimo que nos salía era 25 minutos. Y da la casualidad de que yo me voy a Londres en un viaje y veo dos películas. Una es A Bigger Splash, sobre el pintor Hockney, y otra es Grey Gardens, Los jardines grises, sobre unas familiares de los Kennedy. Y digo, anda, se puede hacer un largometraje documental. Yo había visto Los verdugos, pero era una película que no se oía. Entonces no acababa de... Y le digo a Elías, mira, Elías, esto es un largo, no es nada. A Elías le encantó la idea. Le dije, quiero 2 cámaras y además quiero utilizar un lenguaje que no sea solamente el lenguaje del cinema verité. O sea, quiero hacer travelings, quiero contar lo que es un documental, que es siempre ficción, siempre es manipulado, y además esto es un melodrama familiar, que yo acababa de hacer los viajes escolares. Entonces me dijo a todo que sí. A través de mucho tiempo rodábamos con cintas, o sea, rodábamos, quiero decir, que rodábamos en cintas temas, cintas de sonido solamente, que luego no salían en la película, y de repente salían en la película cosas de las que no se había hablado nunca. O sea, no hubo nunca el más mínimo orden en lo que era el proceso de la película. Y íbamos montando al mismo tiempo. El montador oficial de Querejeta, que era Pablo del Amo, estaba con Pascual Duarte, y yo empecé a montar con Pepe Salcedo, que era su primera película de montador y que luego fue un montador fundamental. Entonces me acuerdo que el pobre Pepe, llegábamos ahí delante del material, no había guión, claro, y decía, ¿dónde cortamos? Yo decía, pues corta aquí. Y decía, ¿por qué? Y yo decía, ¿por qué no? O sea, no había un motivo más que la intuición. O sea, era como acordarte de una palabra que había habido en una escena y de alguna manera totalmente libre relacionarla con otra cosa que había en otra escena. Entonces era ir creando la estructura a medida que hacías la película. Luego, en un momento dado, Leopoldo María accede a aparecer en la película, que fue totalmente fundamental, y bueno, pues salió El desencanto. Yo, cuando acabo la etapa Querejeta, que era la etapa intelectual, digamos, de mi cine, que son, de alguna manera, las 3 películas de autor, pero de coautor, porque las escribía con Elías y aprendí muchísimo y me gustó muchísimo, yo me quedo en un lugar muy raro, porque formar parte, digamos, de la cuadra Querejeta no tenía nada que ver con formar parte de la industria. O sea, eran 2 mundos completamente paralelos, pero que no iban al mismo sitio, ¿no? Entonces tengo la enorme suerte de encontrarme con Lola Salvador, personaje al que adoraré y admiraré toda la vida, que me mete en el proyecto de Bearn, que era una novela que a mí me gustaba muchísimo, pero que era un proyecto que ya estaba hecho. O sea, estaba hecho el reparto, estaba hecho la dirección artística, estaba hecho el vestuario, estaba hecho todo, y lo único que yo incorporo es Imanol Arias. Y era un rodaje para lo que era el cine español relativamente ágil. En Mallorca nos daban muchísimas facilidades, con lo cual la película es más vistosa de lo que realmente, de los medios que realmente había detrás. Y estaba rodeado de un equipo muy bueno y de un reparto que me gustaba mucho. Y tenía un equipo de dirección fantástico, con López Rodero y con una serie de gente de primera. O sea, todo el proyecto era absolutamente maravilloso, solamente tenía un problema grave, que era, yo no tengo ni puta idea de hacer una película así. ¿De qué voy? O sea, acabo de hacer unas peliculitas de 4 personajes de época actual, en unos decorados naturales, no sé qué coño me voy. Me callé como una puta, claro. O sea, no iba a decir yo, es que yo no sé hacer esto. Pero es que una cosa que cuando trabajas en géneros distintos te va pasando a cada película, y llega un momento en que es la gracia. Pero la adrenalina y el nervio de hacer algo que no sabes si puedes hacer es siempre un poco como estar empezando continuamente. Y era muy divertido.
Era muy divertido. Porque claro, cada película era un equipo nuevo, era ir conociendo a los productores, que entonces eran realmente productores, o sea, que hacían la película aunque no entra a la televisión, te quiero decir. O sea, que era otro proceso completamente distinto. Y hacían películas porque ellos querían, como productores, hacer una película y decidían qué director les iba mejor. Y entonces realmente era una industria, en el mejor sentido de la palabra, porque la dinámica de la película venía del productor. No era de un proyecto, de un guión que un chaval había escrito y que hacía gracia en televisión o porque se parecía a tal o cual. Era una dinámica realmente de productor real, de productor profesional, ¿no? O sea, de gente que realmente tenía la posibilidad de hacer una película y quería hacer una película que le gustara a él. Y yo con eso me entendía muy bien. Me entendía muy bien, porque iba viendo si realmente mi llamado eclectismo podía relacionarse con productores tan distintos como Elías Querejeta o Alfredo Matas o Andrés Vicente Gómez, que cada uno tenía sus cosas, pero eran productores, eran productores. Y eso fue una época de oro. Habíamos hecho Bear, que por algún milagro de la vida funcionó divinamente en taquilla. Y ganó un premio en Toronto y no sé qué y tal. Y entonces, la película que había que hacer ese año y que todos los directores estaban rabiosos por hacer era la versión de Las Veguetas son para el verano, que cuando yo empecé la película todavía estaba en cartel. Y la tuve que ver en teatro, sentado en una escalera, porque no había sitio, no había, o sea, hasta el último día no hubo una butaca libre. Entonces, bueno, como estaba Lola detrás, pues Lola se ocupaba del guión y tal. Y entonces, a mí la obra me encantaba, me encantaba. Entonces le dimos el guión a Fernando Fernán Gómez y nos fuimos a cenar con él. Y ahí empezaron las hostias. Fernando dijo que el guión no le gustaba nada, que era un disparate, que habíamos cortado muchísimo. Claro, la obra eran 3 horas y la película eran 2, si llegaba. Tenía toda la amargura del autor que no le han llamado, que además era director de cine, y que no le han llamado, lo cual no es verdad porque sí le habían llamado. Él nunca dijo que no le hubieran llamado, ¿eh? Sí le llamaron y él dijo que no. Pero el productor quería que la dirigiera yo, y entonces, sin preguntarle por segunda vez, me dio la película, ¿no? Y entonces, pero luego, como Fernando es así, al final del sermón que nos echó a Lola y a mí, nos dijo, pero también tengo que decir que todas las adaptaciones que yo he hecho, el autor me ha dicho que mi adaptación era una mierda. O sea, Fernando era fantástico, fantástico. Entonces vino al cóctel de rodaje de la película, de principio de rodaje, conoció a Gavino y según él le espantó. Claro, yo a Gavino lo había elegido porque era una mezcla entre Fernando Fernán Gómez y yo. O sea, físicamente era el zangolotino tal. Y había venido acompañando a un chico muy guapo que había venido a que yo le conociera para el papel y había venido a acompañarle. Y yo le dije, ¿y tú qué? Y yo, ¿pero tú has hecho algo? Y digo, este. Y bueno, a Alfredo le pareció muy bien porque Alfredo Matas, el productor, pensaba que si yo no estaba a gusto con el protagonista de la película no íbamos a ningún lado. En eso era gente muy inteligente. Y Fernando la odiaba y yo no sabía por qué. Entonces, bueno, pues claro, le hemos cambiado la obra, tal cual, eso era lo normal. Él pensaba que había una cosa anarquista en la película, que no era en absoluto. La película era muy republicana, pero no era ni comunista. De hecho, hay una crítica a los comunistas que es típicamente anarquista, ¿no? Entonces ya a partir de ahí empezó a hablar maravillas de la película. Yo dudo de que la llegara a ver, ¿eh? Porque yo sé cómo son esas relaciones con tus hijos. O sea, llega otro, lo coge, lo manipula, había leído el guión, seguramente lo había releído, a ver qué han quitado de los parte anarquista y tal. Entonces, yo creo que esas son reacciones muy lógicas de padres con los hijos, ¿no? Y ahí pasamos a García Márquez, que es una serie que plantea un tipo que llegó de Cuba, muy simpático, no me acuerdo cómo se llamaba, y Manuel Pérez Estremera, que es una serie sobre cuentos y historias de García Márquez que se hace con todos los países latinoamericanos y España. Entonces son España, Cuba, Argentina, Brasil, México, Venezuela, no sé si algún país más. Pero con la gracia de que García Márquez escribía el guión con los directores.
era conocer a Gabo. Entonces, bueno, Gabo estuvo en esta casa y un día estuvo en esta casa y suena el teléfono y digo, ¿quién es? Y dice, está Gabo, no sé qué, y parte dice, de Fidel Castro. Como alucinado, ¿no? Entonces, trabajaba muy bien y era un tema que él había hecho, yo creo que con toda la malicia. Era un trocito de El amor en los tiempos del cólera, que era una historia de una chica que se enamora de su violador. Y él la había escrito para que la dirigiera Pilar Miró, que estaba entonces fija en televisión, porque el capítulo lo dirigíamos directores fijos de televisión. Entonces, Pilar, la nueva directora general, se fue de televisión y ya no. Pero me encasquetó el muerto a mí, porque claro, el tema era complicado. Hoy en día no se hubiera hecho, directamente no se hubiera hecho. Entonces, los guionistas éramos Gabo, Trueba, Tebar y yo. Y entonces lo que nos planteamos como guionistas es que es imposible que una chica se enamore de su violador, no porque no pueda enamorarse de esa persona, sino porque no le conoce y entonces nunca es persona para ella. O sea, es un tipo que la ha violado, pero no hay materia de conocimiento para un enamoramiento. Entonces, se lo comentamos a Gabo, que estaba bastante de acuerdo. Entonces, entre los tres hicimos una historia en la cual lo que había era una obsesión, en principio la idea de matar al violador, que se va convirtiendo en una obsesión que acaba engañosamente convertida en un enamoramiento, ¿no? O sea, de alguna manera era mantener el tema, pero dándole un matiz, digamos, más complicado psicológicamente. Entonces, a Gabo le pareció bien, entonces ya nos hicimos una historia. La historia del libro eran 4 líneas. Nosotros hicimos una película de 1h30, inventándonos todos los personajes secundarios, inventando toda la historia. Yo quería rodar en Barcelona porque me gustaba mucho Barcelona y el barrio chino. Y sobre todo porque para mí era la primera vez que yo quería intentar hacer una película negra, pero no de serie negra. Yo siempre he partido de la base de que el concepto de actor no existe. O sea, tú conoces a una persona que es actor. Entonces, según lo que sabes de esa persona, según cómo te relacionas con esa persona, según lo que miras de esa persona, pues luego la vas dirigiendo. Pero yo jamás he hecho un casting que le diga, ven preparado que vas a hacer el papel de tal. Por ejemplo, en Besos para Todos, que eran actores jóvenes, yo no iba pidiendo que venga tal actor para fulanito o para menganito, iba viéndolo luego a medida que pasaba, ¿no? Y un día me encontré con Pilar López de Ayala en la escalera de la oficina, porque iba a otra oficina que estaba en otro piso. Y le dije, oye, vente a hacer un casting. Pues la vi y me quedé enamorado. O sea, y entonces hizo un casting y dije, ya teníamos 3 o 4 nombres, pero dije, no, Pilar, o sea, eso. La actriz que iba a hacer el papel de Emma también nos falló 15 días antes y yo hablé con Emma y dijo, Emma, uy, me encantaría trabajar contigo. Entonces, todo es muy casual. Y a veces, pues viene. Yo he trabajado mucho con Ángela Molina, que me encantaba trabajar con ella. Pero, por ejemplo, Las cosas del querer ya estaba en el paquete, En Bearn ya estaba en el paquete, y Las cosas del querer 2 también, por supuesto. Y luego alguna película que yo la he querido no la he tenido, o sea que depende de muchas cosas. Pero el trabajo con los actores, para mí, la base, que no es que fuera algo predeterminado, es algo que te das cuenta a lo largo del tiempo. La base es que no existe un género de personas que sean actores. La base es que hay gente que son actores, entonces tú comes con ellos, hablas con ellos y vas viendo. O sea que en general me ha ido muy bien, si lo quieres llamar método, porque no es realmente método. A ver, Ángela Bonin era fantástica y la sorpresa de mi vida, porque yo a Ángela la verdad es que no pretendía dirigirla mucho, me gustaba mucho lo que hacía, entonces la dejaba muy suelta. O sea, pero de repente hace en el Teatro Albéniz una obra con Robert Wilson, una obra de Strindberg o de no sé quién, una locura, donde tenía un monólogo de 20 minutos que te caías de espaldas. Y digo, Angelita, tú eso conmigo no lo hacías. Y decía, bueno, tampoco me lo pediste. O sea, Ángela, yo creo que había en ella era muy consciente de lo que era y de la fuerza que tenía de presencia que tenía. Pero había en ella una cierta... No lo digo como crítica porque a mí me encantaba y además yo era director y no supe cómo cambiarlo. Una cierta comodidad. O sea, y por parte del director también había eso. Como es Ángela,
ya sabe, ¿no? O sea, ya lo tal. Pero lo que pasa es que lo que a mí sí me siento un poco es que tenía muchos más matices y muchas más posibilidades de las que ella misma nos quería dejar ver. Cuando yo estaba en plena, me llega la ocasión de hacer teatro, que para mí es importantísimo, y entonces me doy cuenta de que no sé nada de dirección de actores, estoy trabajando por instinto, y empiezo a intentar ir a escuelas donde se enseña a los actores, porque me doy cuenta de que los actores y los directores tenemos un lenguaje que no es compartido. Y a mí, cuando empiezo a ir a las escuelas y veo cómo se forman los actores, digo, pero es que nosotros los directores de esto no tenemos ni idea. ¿Por qué? Esto es ridículo, esto es absurdo. Claro, yo era consciente de que no era lo mismo dirigir a un actor 10 minutos antes de rodar un plano que hacer un ensayo general con... Yo debuté además en teatro con 35 actores en el Teatro Español, entonces era una cosa complicada. Y yo sabía una vez más que no tenía ni idea, pero esta vez sí era consciente de que tenía que prepararme un poquito. Entonces voy a las escuelas de actores y entonces veo que la escuela, lo que le enseñan a los actores en las escuelas de actores, de formación de actores, en ningún momento tienen en cuenta de que luego va a haber un señor que les va a dirigir. Y yo digo, o sea, tan absurdo es que a los directores no les enseñen a dirigir actores como que a los actores no les enseñen, no les digan que luego les van a dirigir. Entonces, en ese momento llega una vez más Lola Salvador y me dice, vamos a hacer un taller para formar actores y directores, o sea, creo que eran las dos cosas, no, eran actores solamente. Y quiero que tú das clase. Digo, pues vamos a ver, vamos a probar. Empezamos a probar, me di cuenta que no tengo ni puta idea de qué les voy a enseñar yo a los actores. Pero bueno, me gusta, insisto, y en un momento dado ya me empiezan a llamar de talleres, me empiezan a llamar de las escuelas, y enseguida me llaman de la nueva escuela de cine, y yo digo, muy bien, pero yo doy clase de dirección, si doy clase de dirección con actores. Intentar enseñar dirección a la gente sin actores no es enseñar dirección. O sea, es enseñar academia, pero no es enseñar dirección. Entonces, me lo van admitiendo y voy organizando una serie de talleres de directores y actores juntos que era nuevo, no se había hecho nunca. Y lo hago en la Escuela de Cine, lo hago en la TAI, lo hago en un taller que se llamaba Work in Progress, que tal, y luego me doy cuenta de otra cosa. Y es que la gente que viene a dirección ya no es la gente del año 68, ya no leen, ya no son cultos, ya muchos no han visto ni El Padrino, en fin, que es otra tal. Entonces empiezo a hablar con las escuelas y digo, aparte de todo esto, hay que hacer análisis de texto. Porque hay que enseñar a la gente a leer, porque la gente... O sea, quieren dirigir y quieren escribir y no saben lo que es un subtexto. Todavía los de guión un poquito más. Y bueno, tardó 10 o 15 años, pero me la acaban admitiendo y al final la clase que doy es puesta en escena, dirección de actores y análisis de texto. Pero no es que me guste, no es que no me importe hacerlo, es que me apasiona. O sea, es que yo he estado 15 años sin rodar un solo plano y no lo he echado de menos ni un solo momento. Cuando yo empiezo con el teatro, que me encuentro con un plano secuencia general. Claro, eso no tiene nada que ver con el cine y de hecho es la mayor diferencia que tiene con el cine, porque en interpretación cada vez se tiende más en teatro a hacer una interpretación naturalista y no subrayada, ¿no? Pero lo que sí descubro con el teatro es el concepto de espacio. Yo hago las primeras películas con el concepto de planos, o sea, planos que dibujo y que tal. Y a partir de un momento me doy cuenta de que el espacio es un personaje en las escenas. O sea, que tú puedes utilizar el espacio como un personaje más y en eso hay una escena en esta película que se llama Llámame por mi nombre o algo así. Sí, en una plaza de un pueblo con una fuente en medio donde el espacio está utilizado precisamente en ese sentido, o sea, ayudando a contar la historia. Y a partir de ese momento empiezo a planificar, no hago un dibujo ni hago un plano antes de conocer el decorado, y empiezo a planificar en función de cómo puedo utilizar el espacio para ayudar a contar la escena. Sigo haciendo storyboard igual, sigo haciendo los dibujos igual, pero ya parto del concepto del espacio. Hay una cosa fantástica que en las primeras películas no tenía, que era el combo,
que era que vas viendo ya lo que está rodando, ya, sobre todo para ver si no entra una luz, si no entra algo raro, si no hay una cosa. Pero vamos, yo en muchos planos estoy a medio metro del actor, sentado a sus pies y mirándole la cara, o sea, no estoy en el combo. El montaje para mí es fundamental, fundamental. Yo he tenido un par de montadores, he montado con los mejores montadores del cine español, pero he tenido un par de montadores que no sé si eran mejores o peores, pero que eran las únicas 2 veces que el montaje que ellos hacían era el montaje que se quedaba. En todos los demás había grandes discusiones, tal, igual. O sea, cuidado, se hace lo que quiere el director. O sea, en algunos casos es el productor, pero unas peleas tremendas. Pero se hace lo que quiere el director. Me he encontrado con algunos montadores que había una sincronía que tal como ellos lo habían montado, así se quedaba, ¿no? O sea, en general, no te digo que no hubiera pequeños cambios, pero vamos. O sea. Yo sigo teniendo un pie en el underground. O sea, hay algo ahí que a mí me encantan las películas indies, me encantan las películas españolas raras, me encantan unas películas que todo el mundo detesta, como Pieles y tal, y eso. Y luego, por otro lado, como llevo 40 años en contacto diario con la gente joven, me interesa mucho más eso que formar parte del cine español. O sea, me gusta más que venga un señor de este rodaje y me diga yo he dado clase contigo hace 20... O sea, me emociona mucho más y me gusta mucho más eso que el hecho de formar parte de algo que es completamente abstracto y que no lo veo. Lo otro sí lo veo, se acuerda, pero de esto no puedo decir que me interese mucho.